Y hablando de presupuesto, le pedimos a Julio Gambina que hiciera un análisis del presupuesto que se aprobó. Escúchelo atentamente, esto nos mandó Julio. Bueno, media sanción del presupuesto 2023, ahora el debate se traslada a la Cámara de Senadores y mucho se discutió en la previa respecto de algunas partidas, especialmente el tema de impuestos a las ganancias al Poder Judicial, pero también sobre el comportamiento de las distintas bancadas. El oficialismo tuvo sus propios disidentes, nada menos que en la figura de Máximo Kirchner, mientras que la oposición se mostró dividida sobre otorgar quórum e incluso a la hora de las votaciones. Votaron de distinta manera. Bueno, esto es una expresión de la crisis política que hay en la Argentina en este momento. De lo poco que se habló y discutió es sobre el mensaje que presenta el presupuesto. El Poder Ejecutivo mandó en septiembre para su tratamiento el proyecto de presupuesto con un mensaje inicial. Allí se explicitan los objetivos del presupuesto para el próximo año. Eso, cualquiera que quiera verlo, está en internet, en la página del Ministerio de Economía, en la oficina de presupuesto. Se trata ahí en ese mensaje de la orientación de la política económica pensada por el gobierno para el próximo año. Y esto va mucho más allá de ciertas partidas e incluso de la veracidad de los supuestos contenidos en la legislación a discusión ahora en el Senado de la Nación. Señala el mensaje que el objetivo es el crecimiento económico con inclusión social. Hay que decir hasta ahora que eso es limitado. Dicen ellos mismos en el mensaje que no lo han podido lograr por la crisis de la balanza de pagos, o sea, ausencia de divisas. Ya sabemos que quieren las divisas no tanto para distribuirlas para que haya inclusión social, sino que quieren divisas para engrosar las reservas internacionales y pagar los vencimientos de deuda. Pero también dicen que se han visto limitados en el cumplimiento del objetivo por la pandemia y por la guerra en Ucrania, en Europa. Bueno, se destaca que para cumplir con los objetivos hubo que reestructurar la deuda. Y ahí están señalando claramente cuál era el privilegio del gobierno al asumir. Primero, cumplir con los acreedores de la deuda, sean acreedores privados, sea el Fondo Monetario Internacional, y luego, si alcanzaba, si había posibilidad, ir a resolver el tema de la inclusión social. Por eso digamos que reconocen que el privilegio no es la inclusión, sino cumplir con los acreedores de la deuda pública. Una deuda que es producto de la especulación y el fuerte condicionante que supone el endeudamiento externo y su reestructuración, una constante que viene desde la dictadura militar para acá, hace casi medio siglo. El mensaje incluso pondera el importante crecimiento de la economía del 2021, pero al mismo tiempo que dice que esa es una premisa para cumplir con el objetivo de la inclusión social, o sea, el crecimiento, la realidad es que el propio INDEC desmiente esa situación con los datos de distribución del ingreso que difunde el INDEC, considerando cómo fue la situación de la distribución del ingreso durante el 2021. Más se llevaron las ganancias que los ingresos populares, trabajadoras, trabajadores, jubilaciones, planes sociales. Digamos que el mensaje del Poder Ejecutivo señala que el objetivo de fondo es estabilizar la economía, bajar la inflación. Y para eso dice hace falta orden fiscal. Vamos a traducirlo, ajuste, en acuerdo con lo suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Dicen que eso se logra con superávit comercial y con fortalecer las reservas. Claro, necesitan juntar divisas, dólares, euros, para acrecentar las reservas internacionales y cancelar vencimientos de deuda por la reestructuración, según ellos, exitosa. Y finalmente plantean que el objetivo apunta a un desarrollo con inclusión social. Es una meta que siempre queda como una ilusión, como parte del discurso y realmente muy lejos de ser resuelto por la realidad de la política económica, de la orientación
de los recursos públicos. Dice el mensaje de presentación, insistamos, temas que no se discuten, porque al momento de discutir se discuten las partidas, el volumen del gasto, el volumen de los ingresos, pero muy poco respecto de los objetivos. Dicen, los motores de este presupuesto serán la inversión, la producción, las exportaciones y el mercado interno. Todo muy discutible si se piensa en la preocupante tendencia a la baja de la previsión de inversiones que hay para este año, manteniendo una lógica especulativa de la economía local y un modelo productivo orientado a las exportaciones de bienes primarios. Es un tema aceptado en la promoción de las exportaciones, pero dudoso respecto al objetivo de aliento al mercado interno, para lo que se requieren mejoras de los ingresos. En síntesis, las metas que se propone el presupuesto, está contemplado un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno para el próximo año, contra un 4% previsto para este año, o sea, tendencia a la desaceleración, un déficit fiscal del menos 1,9% según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, o sea, ajuste, una inflación del 60%, muy difícil de cumplir, con una inflación que este año terminará en el 100% y vaya a saber con las tendencias a la inflación global y local, si esa cifra del 60% puede ser cumplible. Prevé un incremento de exportaciones del 7,1% y del 2% para importaciones, lo que plantea un superávit de más de 12.300 millones de dólares, repitiendo lo que pasó este año, el año pasado, donde pese a que hay superávit comercial, hay incapacidad del Banco Central, del Ministerio de Economía, para retener esas divisas como incrementos de reservas internacionales. ¿Por qué? Por la fuga de capitales, que es un mecanismo recurrente del poder económico en la Argentina. Digamos, el presupuesto que se aprobó en diputados y que ahora va al Senado es un dibujo, no hay duda, pero lo preocupante son los objetivos, los propósitos, las líneas de trabajo principales, mostrando el gran condicionante que supone el acuerdo con el fondo. Y claro, no está en el presupuesto, no es la voluntad del Poder Ejecutivo ni de la mayoría legislativa del oficialismo y la oposición, que Argentina debería denunciar el acuerdo con el fondo por lesivo y derivado de una deuda odiosa. Bueno, escuchábamos a Julio Gambina un poco sobre el presupuesto. La realidad de este presupuesto, después vamos a, seguramente se van a conocer bien los números, porque hubo algunas modificaciones con respecto al proyecto original. En el proyecto original había un recorte de educación del 15,5%, más allá de que lo niegue el gobierno, el recorte sigue estando. Lo que pasa es que hacen ahí una mezcla con los ítems que hace que cada uno diga lo que quiera, y en eso el gobierno en relatos son especialistas. Hubo un recorte fuerte en ambiente y desarrollo del 15,8%, un recorte del 17,3% en transporte, en salud del 19,2%, en economía del 20,8% y en turismo y deportes del 26%. Cuando se conozcan bien los números, porque vamos, por supuesto, a volver a poner esto en la próxima vez que nos encontremos para debatirlo, si es que se modificaron estos números. El gobierno tuvo una estrategia en complicidad con los medios de comunicación muy buena, que fue discutir el impuesto a las ganancias, meterlo del impuesto a las ganancias a los jueces, para que todos estuvieran hablando de eso, y la complicidad de los medios oficialistas y de los no tan oficialistas con el gobierno hizo que se diluyera todos los ajustes que hay. Es un típico presupuesto de ajuste pedido por el Fondo Monetario Internacional, y lo que sí está claro es que de lo que más se va a pagar son los intereses de las deudas, ¿no?, públicas y externas. Así que esa es la realidad
Después, bueno, el gobierno va a mentir, se la va a agarrar con Larreta, va a discutir y va a pasar, como decía el otro día en un tuit Eduardo Sartelli, ¿no?, que estos tipos con sus mentiras, Larroque le contestaba a Ritondo, que hablaba de ajuste, que estos tipos como Larroque con sus mentiras terminan avalando a gente que realmente sabemos que también son ajustadores, pero al decir cosas que son ciertas y el otro salir a mentir, lo deja bien parado, en este caso Larroque, a Ritondo. Bueno.